Imagina que toda tu vida has creído en un Dios perfecto, omnipotente y justo, y de pronto descubres que los textos sagrados que lo describen están plagados de contradicciones, mandatos crueles y emociones humanas como la ira, el arrepentimiento y el favoritismo. ¿Y si te dijera que uno de los más grandes filósofos de la historia, Baruch Spinoza, ya lo había descubierto hace siglos? En este video vamos a explorar cómo Spinoza destroza, con pura razón y lógica filosófica, los fundamentos de la imagen tradicional de Dios a través de 3 versículos bíblicos que, lejos de probar su divinidad, lo desenmascaran como una creación profundamente humana. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar por completo tu forma de ver la fe, la religión y tu conexión con lo trascendente. Y si alguna vez has dudado de lo que te enseñaron en nombre de Dios, este es tu momento para abrir los ojos. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte al canal y, muy importante, comenta abajo. ¿Crees que una figura divina debería tener emociones humanas como la ira o el arrepentimiento? Tu opinión puede abrir un debate que necesitamos tener. Spinoza, excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam por sus ideas radicales, jamás negó la existencia de Dios, pero lo entendía de una manera tan profunda y revolucionaria que para los religiosos de su tiempo, y de muchos aún hoy, resultaba totalmente inaceptable. Para él, Dios no era un ser con barba blanca que da órdenes desde los cielos, sino la totalidad misma de la naturaleza, el orden, la razón, la esencia del universo. Y fue precisamente por esta concepción que Spinoza se atrevió a mirar la Biblia con ojos críticos, como si se tratara de cualquier otro libro, sujeto a análisis, errores, contradicciones y contexto histórico. El primer versículo que destruye la imagen tradicional de Dios se encuentra en Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Un Dios que se arrepiente? ¿Que siente dolor? ¿Acaso no lo sabe todo? Este pasaje muestra a un Dios emocional, impulsivo, casi humano. Y es aquí donde Spinoza lanza su primer golpe. Si Dios es perfecto, no puede cambiar de opinión. Si se arrepiente, entonces no previó las consecuencias de sus actos. ¿Y qué clase de divinidad omnisciente comete errores? Para Spinoza, este tipo de versículos dejan en evidencia que el Dios de la Biblia es una construcción social. Los autores, sagrados, hombres comunes, con miedos y aspiraciones políticas, proyectaron en ese Dios sus propias emociones. Necesitaban justificar guerras, castigos, leyes morales, y lo hicieron a través de una figura de autoridad que podía enfurecerse, amar, castigar o cambiar de parecer. La religión, entonces, se convirtió en una herramienta de control. No era un camino hacia la verdad, sino una forma de imponer un orden desde el temor. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve aún más incómodo. Si ese Dios no es más que una proyección humana, entonces los mandatos que se derivan de él, obediencia, ciega, sumisión, exclusión del diferente, también pierden legitimidad. Spinoza no buscaba atacar la espiritualidad. Al contrario, quería liberarla de las cadenas del dogma. Su Dios no ordena genocidios ni reparte castigos. Su Dios es la realidad misma, accesible a través del pensamiento crítico, la ciencia y la introspección. Este primer versículo, por lo tanto, no solo pone en duda la omnisciencia divina, sino que abre la puerta a una espiritualidad radicalmente distinta. Una que no necesita templos, ni intermediarios, ni libros sagrados intocables. Una espiritualidad que nace del entendimiento y no del miedo. Y esto es apenas el comienzo. Los próximos versículos revelan aún más contradicciones y horrores atribuidos al supuesto Dios perfecto. Si este primer golpe de Spinoza te dejó pensando, prepárate, porque lo que viene puede ser aún más demoledor.
Antes de seguir, recuerda dejar tu comentario. ¿Puede un Dios perfecto cometer errores? Y si te está gustando este enfoque, dale like y suscríbete, porque juntos vamos a desmantelar las grandes mentiras que han moldeado siglos de obediencia ciega. El segundo versículo que Spinoza habría señalado como prueba de que el Dios bíblico no es más que una construcción humana se encuentra en Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es decir, el mismo Dios que había amenazado con destruir al pueblo por haber creado un becerro de oro, ahora cambia de parecer. ¿No se supone que Dios es inmutable, que su voluntad es perfecta, que no se equivoca jamás? Aquí, otra vez, vemos a una divinidad que actúa como un padre temperamental, que se enfurece, castiga y luego se calma cuando lo persuaden. ¿Ese es el Dios todopoderoso en el que millones de personas han creído ciegamente? Spinoza fue implacable con este tipo de relatos. Para él, mostrar a Dios con emociones humanas no era más que un intento de los autores bíblicos de acercarlo a los fieles, de volverlo comprensible, manipulable incluso. Y eso tiene un objetivo: generar obediencia. Porque si crees que Dios puede enfurecerse contigo, castigar a tu familia o desatar tragedias por tus actos, entonces te someterás sin pensar. Pero esa obediencia no nace del entendimiento, sino del miedo. Y Spinoza, como pensador libre, creía que todo aquello que nace del miedo es falso. Él no solo denuncia esta estrategia teológica, sino que la desenmascara como una forma de poder. Según Spinoza, las religiones institucionalizadas no buscan la verdad, sino el control. Y ese control se ejerce creando una imagen de Dios que necesita ser complacido, temido y servido. En ese juego, la Biblia deja de ser un texto espiritual y se convierte en un manual político. El mensaje ya no es comprende a Dios, sino obedece sin cuestionar. Además, Spinoza advierte algo aún más inquietante. Cuando proyectamos emociones humanas en lo divino, no solo hacemos a Dios imperfecto, sino que justificamos actos atroces en su nombre. Porque si Dios puede odiar, entonces nosotros también. Si Dios castiga con fuego, nosotros también podemos hacerlo. ¿Y cuántas veces en la historia hemos visto guerras, persecuciones y crímenes cometidos en nombre de Dios? El versículo de Éxodo no es una simple anécdota. Es la evidencia de cómo la religión puede volverse peligrosa cuando se apoya en un Dios emocional, caprichoso y violento. Spinoza propone una alternativa completamente distinta. No necesitas temer a Dios para vivir en armonía con el universo. Lo que necesitas es entenderlo. Y para ello, debes observar la naturaleza, las leyes que rigen el mundo, la razón que estructura la realidad. Dios no es alguien que te observa desde el cielo. Es la esencia misma del ser, del cosmos, del pensamiento. No quiere sacrificios, ni rituales, ni templos. Solo comprensión. Y aquí empieza a derrumbarse el castillo de naipes que representa la autoridad religiosa tradicional. Porque si Dios no exige obediencia ciega, si no se enfurece ni se arrepiente, entonces, ¿para qué necesitamos sacerdotes, pastores o rabinos que nos digan cómo actuar? ¿Para qué necesitamos una institución que nos diga quién está salvado y quién condenado? Spinoza, sin decirlo directamente, estaba proponiendo una revolución espiritual, una en la que el conocimiento sustituya al dogma y la libertad a la culpa. En este segundo versículo, entonces, no solo se evidencia una nueva contradicción en el carácter de Dios, sino que se revela un mecanismo de manipulación. Una divinidad que cambia de parecer es una divinidad que puede ser negociada, y en esa negociación, los intermediarios religiosos se vuelven indispensables. Spinoza rompe esa lógica de raíz. Nadie necesita un mediador para entender a Dios, porque Dios no está fuera, sino en todo lo que existe. Ahora llegamos al tercer versículo, uno que no solo desafía la idea de un Dios justo, sino que expone
una oscuridad profunda en la lógica moral de las Escrituras. Deuteronomio 20, 16, 17. Allí se ordena explícitamente: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué clase de divinidad manda a exterminar pueblos enteros? ¿Dónde está la misericordia, la compasión, el amor divino que tantas veces se predica desde los púlpitos? Este versículo revela algo más crudo: que el Dios bíblico puede justificar el genocidio. Y no solo eso, sino que lo ordena. Para Spinoza, esto era la prueba final de que el Dios de la Biblia era una creación humana, con todos los defectos, miedos y odios de quienes escribieron estos textos. Si un Dios perfecto existe, no puede actuar con violencia ni parcialidad. No puede tener pueblos elegidos ni enemigos a los que debe aniquilar. Esa es la lógica de los reyes antiguos, no la de una inteligencia suprema que rige el universo. Spinoza entendía que este tipo de mandatos divinos eran el corazón del problema religioso. Las Escrituras, lejos de ser guías éticas universales, se transformaban en herramientas de legitimación del poder político. Porque, ¿qué líder no se sentiría invencible si puede decir que su guerra está respaldada por Dios? ¿Cuántas veces en la historia se han usado versículos como este para justificar la violencia? Desde las cruzadas hasta la colonización, pasando por guerras santas modernas, la idea de que Dios manda matar ha sido una excusa poderosa y peligrosa. La crítica de Spinoza aquí va más allá del texto. Es una denuncia al sistema que se sostiene sobre estos textos. ¿Cómo puedes hablar de moral, de justicia, de paz, cuando tu libro sagrado contiene órdenes de exterminio? ¿Cómo puedes decir que Dios es amor, cuando hay pasajes que ordenan la muerte de mujeres, niños y ancianos? La respuesta para Spinoza era clara: porque se ha inventado un Dios a la imagen de los tiranos, y ese Dios no es real. Es una máscara, una figura, útil para controlar, para imponer, para dominar. Spinoza, con su mirada fría y lúcida, no se dejaba seducir por el poder del dogma. Él sabía que muchos defenderían estos textos con todo, porque cuestionarlos es cuestionar la base de su fe, su cultura, incluso su identidad. Pero él también sabía que la verdad no teme a las preguntas, que la razón es el único camino hacia la libertad, y que un Dios verdadero no necesita ser defendido con violencia ni con miedo, porque la verdad, si es verdadera, se sostiene sola. Y aquí llegamos al núcleo de su propuesta: reemplazar la fe ciega por el conocimiento, la obediencia por la comprensión. Porque si el Dios de la Biblia exige guerra, odio y exterminio, entonces es mejor buscar a Dios en otro lugar. Y Spinoza lo hizo, en la naturaleza, en el universo, en la inteligencia que fluye en todo lo que existe. Un Dios que no exige sacrificios, sino entendimiento. Que no manda castigos, sino que invita a conocer las leyes que rigen el mundo. Y eso, claro, es inaceptable para las instituciones religiosas, porque si aceptamos que podemos conocer a Dios sin una iglesia, sin un templo, sin un libro sagrado, entonces ¿qué queda de su poder? Nada. Y eso es lo que hace tan revolucionario, tan peligroso y tan hermoso el pensamiento de Spinoza.